situación donde eso precisamente ha sucedido. Se marcó una línea, a determinados entrenadores le marcaron una línea, esa línea desde la propiedad, desde la dirección deportiva no se siguió y a partir de ahí determinados entrenadores fracasaron. De hecho, Pradell se marchó porque a él se le prometieron una serie de cosas que luego no se llevaron a cabo. ¿Usted entiende que exista ese miedo y ese recelo, esa desconfianza en la calle que efectivamente no le afecta a usted, pero que creo que es normal que la gente la tenga porque venimos de donde venimos? ¿Entiende esa desconfianza y ese recelo porque ha sucedido? Las circunstancias anteriores, también tenemos que ser todos lo suficientemente inteligentes para analizar y ver en qué se pudo uno equivocar. Yo creo que el club, el propietario, ha cambiado a presidente, director general, director deportivo, bueno, a ver, bueno, y entrenador. Y entrenador. Y era lo que iba. Entonces, bueno, es que habrá otra forma de hacer las cosas. Sí. Bueno, pues hemos modificado porque hemos puesto a unas personas para dirigir este nuevo... Eso está muy bien, mister, pero usted la semana pasada, si no recuerdo mal, tiene una entrevista con los compañeros de Tribuna Deportiva. Sí. Dice que usted para el 7 de julio esperaba algún fichaje. Estamos a pocas horas del 7 y empezaron claro, empezaron los Sanfermines, pero aquí fichajes no se ven. Mañana el petardazo, ¿no? No lo sé, usted sabrá. No, el chupinazo. Sí, a ver, una cosa es... ¿Va a venir mañana alguien? No, que yo sepa. No que usted sepa. No. Vale. Pero, a ver, el entrenador siempre pide la situación ideal. Y la situación ideal para un entrenador es decir, yo quiero tener la plantilla confeccionada lo antes posible. Eso es obvio. Yo no puedo obviar esa circunstancia porque sería mentir. Pero es que antes de eso dije... hasta el 31 de agosto. Y durante esa entrevista dije lo mismo. Y ahora con vosotros aquí sigo diciendo lo mismo. Me gustaría, claro que me gustaría, y a todos, pues decir, oye, pues el proceso está más avanzado, pero es que el proceso muchas veces no lo marcas tú, lo marcan los demás. Yo veo que hay equipos que quieren sacar futbolistas también. Podremos hablar incluso del Barça. Y no lo ha hecho. Por hablar aquí de España y de equipos tremendamente poderosos, ¿no? Ya sabemos lo que más o menos le dijo Peter Lim a Marcelino. ¿Y Marcelino qué le dijo a Peter Lim? Porque imagino que en el viaje de ida, muchas horas de avión, pues no sé, tendrías un discurso estructurado y algo muy claro. También él sabrá cosas de ti. ¿Cuál fue tu carta de presentación? A ver, yo creo que fue expresarnos cara a cara lo que ambos ya sabíamos. No hubo nada de nuevo, no hubo nada, fue un conocimiento y una expresión de algo que personas que estuvieron con él anteriormente pues expusieron antes de elegirme a mí. Pues por eso lo digo, porque discursos él habrá oído ya, pues el de Gay Neville, el de Paco Ayestarán, el de César que ya lleva 3 discursos, el de Marcelino es el 4. Por eso tenía curiosidad si había algo especial. No, porque, a ver... El de Nudo también. Bueno, el de Nudo, sí, perdón. No, a ver, no tenía que haber nada especial, porque era algo ya hablado con Mateu y con Alessanco, que Mateu y Alessanco le expresaron, y entonces yo lo único que tenía era que reafirmar eso, y que propiamente de mí, pues decírselo, y él escucharlo, y conocernos. No sería, a ver, yo creo que sería bastante mal entrenador, no pretendo serlo. Si voy con Mateu y con Alex y les digo, pues mira, aquella bolsa es verde, y luego voy con el propietario, con Peter, y digo, no, aquella bolsa no es verde, cambió de color en 15 días, entonces le volvería loco. Yo creo que sería mostrar, a ver, el pensar que dice, jolín, no puedo confiar en esta persona o en este cuerpo técnico, porque si es que hace 15 días o un mes Mateu y Alessanco me transmitieron una información y resulta que ahora me viene hablando en tono coloquial este tío y ahora me cuenta otra película. Entonces, ¿a quién hago caso? No tiene por qué ser al revés.
No tiene por qué ser al revés. Hasta que eso suceda, yo no puedo creer que eso sea al revés. ¿Por qué? Porque hay experiencias. Y dice, jolín, a ver, yo creo que en nuestras exposiciones, o en mi caso, yo tengo que ser coherente. Tengo que ser coherente. No puedo perder nunca la coherencia. Nunca. No debemos de perderla. En mi caso, de que soy responsable de mis actos, por supuesto. A día de hoy, mister, ¿se atrevería a dar un número más o menos? Por encima, no seguro, porque seguro no hay nada en la vida. De altas y de bajas para que la plantilla se amolde a esa reestructuración que es necesaria. Altas tiene que haber más de 6. ¿Y bajas? Es que se me escapa un poco. A ver, ¿por qué? Porque ya desde el inicio, pues unos ya salieron, otros ya salían por finalización. Alguno más falta. Alguno más falta. Perdona, Manolo, ¿en las altas entra algún futbolista del filial que pueda tener presencia en primera? No. Filial aparte. Habla de fichajes. Sí. Entenderá que la gente, por ejemplo, ahora esté en casa y diga, pide 6. ¿Estamos así? No pido 6. Bueno, son necesarios 6. Transmito una información. Perfecto. Ya hablada. Perfecto. Son necesarios 6 para la reestructuración. Estamos a 6 de julio y todavía no ha venido ninguno. Yo lo entiendo como Marcelino puede ser tan optimista. Para el que esté pensando eso, ¿qué le dice Marcelino? Pues, ¿qué le digo? Pues, bueno, pues a lo mejor en vez de 6 son 5, pero es que tenemos que... Yo sigo manteniendo lo mismo. Dije en mi presentación, hay que hacer una reestructuración amplia. Y sigo manteniendo eso. No puedo yo modificar, pues Maximovic es uno de esos 6. ¿Es uno de esos 6? En principio sí, luego valoraremos. ¿Se va a quedar, mister? A ver, no puedo, sería incongruente y absolutamente falto a la realidad contestar a eso por mi parte. ¿Por qué? Porque es un chico, a ver, que viene de un país diferente, sin conocimiento del idioma, con una exigencia de competición menor. Tiene que adaptarse, es joven, es complicado, necesita... Vamos a verlo. Bueno, sí, yo entiendo perfectamente las razones. Yo opino igual, pero bueno. Entonces, pero sí tenía claridad. Cierto es que todas mis experiencias con gente así serbios, croatas y eso, su adaptación es muy rápida aquí en España. Rápidamente captan el idioma y entonces, pues bueno, futbolísticamente, pues es lo que les ponga. El ritmo de juego al que se va a ver exigido aquí es diferente. Si hay una adaptación, no. Ha hablado de 6, quitamos Maximovic, lo dejamos en 5. ¿Tiene claros los puestos a reforzar? Claro. ¿Y son? Son, pues, 5 del equipo. No. Macho caño. No. Está claro. 1. No, pues siempre dijimos que el centro del campo y el centro de la defensa eran prioritarios y está claro que en banda izquierda también necesitamos un jugador. ¿Le preocupa especialmente el mediocentro defensivo? Sí. Porque ahora mismo el Valencia carece de esa figura. De hecho, incluso manteniendo en su plantilla, probablemente también carecía de esa figura porque no era un mediocentro defensivo. Así es. Yo no lo consideraba un centrocampista para esa posición. De la gente del Mestalla que ya ha destacado y también está a punto de subir a segunda división A, el plan es recurrir mucho a ellos, esperar. Sí, el plan es ahora entrenar con ellos y luego tener una plantilla corta para darle su espacio. Siempre que tienes una plantilla corta, siempre van a venir futbolistas a entrenar con el primer equipo. Entonces, eso te permite verlos, aparte de la evolución que tengan en competición y de que a lo largo de la pretemporada nos puedan convencer y que puedan tener rendimiento. Lo vimos con Carlos, primero con Gallá, también con Lato, que son futbolistas que se adaptan y que pueden tener su espacio y lo van a tener. De Marcelino siempre se dice que es una persona que es muy exhaustiva, metódica, que controla mucho. Lo que más se habla es de la báscula, del peso, de la alimentación. No, Marcelino no controla la báscula. Se la controlan ellos. El cuerpo técnico de Marcelino, en sus diferentes... Pero mister, son los malos, o sea, perdón,
no. Pero que yo no, pero es que Y lo entiendo. Es que eso es fantástico. Es que eso es lo que tiene que hacer un entrenador de élite. Oiga. no, pero a ver, lo hace. A ver, Guardiola. Claro. O el cuerpo técnico de Guardiola lo hizo, y yo creo que ahora mismo. Que se lo hizo aquí y tuvo problemas alguna vez, algún roce. O sea, Bueno, y en el Atlético de Madrid. A ver, pero eso. Sí, a ver, cuando incomodas, siempre surgen roces. Es ineludible. el césped lo va a controlar también. El no. A ver. Joder, es que tengo una fama de la leche. No, soy. Yo cuando. Me parece que además hay entrenadores que acordan las líneas o lo intentan, que está pasando en España. No, pero no, yo siempre respeto eso. Sí, el espectáculo creo que está por encima de todo. El espectáculo es el fútbol, el aficionado vive del espectáculo, lo que nosotros queremos espectáculo. Entonces no voy a condicionar, nunca hasta el día de hoy he condicionado el campo para jugar contra uno u otro rival. Léase en dimensiones o en estado del césped. A mí me gusta, a nosotros nos gusta. Juego rápido, dinámico, y que yo sepa, eso se hace con un césped en buen estado y regadito. Soy del norte. La pregunta respecto a la báscula sería: ¿Marcelino está en el peso o quién le controla el peso a Marcelino? Yo creo que estoy en el peso, ¿no? Yo creo que estoy en el peso, sí. Yo venía a la entrevista con miedo, porque yo no estoy en el peso. Digo, se ha puesto de negro. digo, me va a coger y me va a encarar un metro. No, a ver, nosotros como cuerpo técnico y sobre todo el preparador físico, que entiende mucho más de esto que yo, que está más estudiado, y pues entiende que el peso, más que el peso, los niveles de grasa y músculo, pues es un valor importante del rendimiento. El exceso limita y el estado óptimo aumenta el rendimiento, como muchas otras cosas. Sí, como yo creo que desde el punto de vista táctico, el que un equipo esté organizado, sepa cada jugador las funciones a realizar y haya entre ellos un engranaje y un equilibrio, pues facilita el juego y el resultado. Mister, volviendo a los nombres propios, hablando con una persona que me conoce bien, me decía, no entiendo cómo, necesitando el Valencia como necesita centrales eje de la defensa, no ha aparecido con más fuerza el nombre de Jorge Meré debido a las condiciones por las que puede salir del Sporting. A mí me las contaron y tampoco me lo explico mucho de no estoy sonando para el Valencia. ¿Le interesa a Meré? A ver, primero, no sé si es cierto o no, pero Meré, creo que el Sporting lo ha tasado en 15 millones. Pero puede salir un año cedido a bajar a segunda. Ahí no lo sé. No lo sé. Es un nombre más en el cual estamos valorando, o se puede valorar. Necesitamos experiencia para esa zona. Necesitamos, yo creo que, a ver, cuando encajas 63 goles en una competición, necesitamos modificar hábitos defensivos, no solamente de la línea defensiva, sino de todo el equipo. Y luego también necesitamos cambiar individualidades. Porque es la suma de lo uno y lo del otro. Sí, porque ahí, mister, lo que dice usted, cuando se encajan tantos, luego uno ve el número de goles que obtuvo el año pasado el Valencia y no es malo. Hombre, claro. Lo que ocurre es que en el otro plato de la balanza llevabas un saco que pesaba una barbaridad. Es que, a ver, eso pues casi encajas casi, que no ha sido, bueno, no llegas a 2, pero no sé si casi... próximo, pues eso te obliga a meter 3. Y entonces es muy difícil. Vemos que independientemente de que equipos con más o menos posesión de balón, pero los que ocupan la parte alta de la tabla con más o menos goles, yo creo que sí que hay un denominador común, que es que encajan pocos. Por tanto, esto lo que nos dice es que en principio no tiene previsto hacer muchos cambios en la zona de ataque. En la zona de ataque estamos cubiertos, sobre todo arriba. Sí que hablamos antes, que en banda sí que necesitamos algún añadido. La última, Salva. ¿Qué está sucediendo con Aderlan Santos? Pues con Aderlan Santos está ocurriendo que sabe su situación es que no cuenta en el Valencia y que tiene una oferta muy buena, incluso superior a la del Valencia en otro equipo. ¿Y no se marcha? ¿O por qué no se marcha? Pues no, por lo menos no lo sé, tampoco no he hablado con él, no sé realmente la situación, si se puede modificar o no.
eso no lo sé, porque al final esto siempre depende, cuando un futbolista entra o sale en un equipo, siempre depende de los dos equipos y sobre todo del propio jugador, que es el último, el que tiene la palabra. Abans de que ens mate Alex Navarro, Paco, tanca tú la última. La última pregunta, para los aficionados que se están imaginando ya cómo va a ser la próxima liga y la ilusión, palabra que aquí se utiliza mucho, es inevitable. ¿Cómo será el Valencia de Marcelino, sabiendo que ni ha empezado ni siquiera a trabajar, pero cómo le gustaría a Marcelino que fuera su equipo? ¿Cómo lo describiría? ¿Cómo quiero que sea? Sí. A ver, creo que en nuestros equipos, además me lo dicen muchos colegas vuestros, se identifican, son creo que comunes. Personalidad propia. Sí, tiene una identidad. Entonces, bueno, pues a nosotros nos gusta jugar al fútbol, pero un fútbol rápido, dinámico, partiendo siempre de la organización y el equilibrio. Siempre, pero sí que nos gusta combinar, nos gusta el contraataque, nos gusta ser un equipo intenso. Yo creo que eso vamos a pretender ser, que además creo que además encaja con... Mucho. Vertiginosas. Sí, me Eso gusta. es ADN de Mestalla, mister, eso lo digo yo. Sí, yo creo que sí, que encaja. Con esas transiciones en la época de Benítez, de Ranieri, Sí, de Cooper también. Sí, nosotros creo que somos un equipo creo que con matices. Creo que nos intentaremos acercarnos un poquito más a Benítez que a Cooper. Creo, porque quizás la transición rápida. La línea alta de presión. Sí, también depende un poco tú propones y luego el análisis de tu equipo te va cambiando matices. Porque dices, bueno, pues yo La idea está clara, pero los matices pueden variar. Claro, ¿por qué? Porque si eres eficaz con presión alta, sigues aplicando presión alta, pero si no eres eficaz, tienes que retrasar las líneas de presión para buscar eficacia. ¿Hemos tenido la presión muy alta en la entrevista o qué, mister? Bueno, la que vosotros marcáis. Yo eso no lo marco. Yo contesto. Suelo estarlo siempre. ¿Sí? Sí, suelo estarlo porque, no sé, me considero una persona absolutamente sincera, sin andar cambiando de mensajes y sin nada, y entonces no rehuyo mi responsabilidad ni tampoco mi forma de actuar es esa. A veces me lleva a recibir algún leñazo, pero bueno. Es ¿Qué el vamos a camino ver? más directo en la vida. En estos casos suele decís aquello de que tengo mucha suerte porque la suerte sea del equipo. Yo confío un poco en la suerte y más en el trabajo y sé que ahí Marcelino no va a defraudar. Así que, mister, a trabajar. Trabajar seguro, pero la suerte también es muy importante. Me lo anoto. En el fútbol hay un componente de azar. Muchas gracias por atendernos, mister. Venga, gracias a vosotros. Gracias.